Bueno, con el aporte de musical, ahora vamos a la parte musical del asunto. Cada grupo aporta su música o lo que trae de sus costumbres. Los europeos eh, aportan, por ejemplo, los españoles, el tanguillo andaluz, los italianos, sus canzonetas. Y hay un ritmo que no es ni de Italia ni de España, que es cubano, que es la habanera, y que la habanera llega a estas tierras en forma muy importante. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver Cuba o qué tiene que ver la habanera con haber llegado al Río de la Plata? Lo que pasa es que Cuba era el lugar de transición de los barcos esclavistas. O sea, todos los barcos que venían de Europa, ya sea para traer esclavos o para traer emigrantes, necesariamente pasaban por Cuba. O sea que ahí tomaron los europeos el ritmo de la habanera y cuando vienen a estas tierras lo trasplantan, lo trasladan. Ese es uno de los ritmos que será clave en la formación del tango. Decíamos la milonga criolla, que en definitiva se incorpora también al ritmo, al nuevo ritmo. Y los criollos que aportaron, y yo les decía que aportaron los ritmos afros, o sea, el candombe. Y de ahí, de esos tres grupos, surge el tango. Ustedes no me pregunten cómo fue, quién lo hizo, quién. No hay un origen, no hay un origen. No hay alguien que fue el que hizo el tango, no. Se empezaron a cantar determinadas formas de tango, los originales, los primitivos, que poco tenían de culturales o de elevados, al contrario, las primeras letras, los primeros tangos fueron más bien procaces, eran prostibulares, eran muy de un lenguaje muy soez, muy duro, que simplemente los historiadores, los estudiosos los mencionan, los títulos solamente, porque realmente ya con los títulos alcanzaba. Yo les voy a nombrar uno nomás, pero que después le cambiaron el nombre y sigue sonando. Hoy le llaman la cara de la luna, pero originalmente no era la cara de la luna. No era ni la cara ni la luna. Era la lala de la lora. Bueno, y la lara lo imaginan ustedes. Ese es el más suavecito, pero a ese nivel eran todos los tangos de aquella época, los primeros tangos. O sea que no sé si le podemos llamar tango, por lo menos podemos decir que tiene un comienzo. Y estos primeros compases o estos primeros tangos eran interpretados por tríos de músicos. Los primeros que empezaron a tocar este tipo de cosas fueron tercetos, guitarra, violín y flauta. Esos fueron los tríos originales que tocan tango. Que eran músicos de oído, como se les llamaba, orejeros, o sea, gente que no sabía de música, pero tenía oreja, tenía oído. Entonces podían reproducirse, les daba la capacidad para, si aprendían un tango, después repetirlo y de esa manera hacerlo conocer. Y se tocaba en los prostíbulos, se tocaba en las calles, se tocaba en los conventillos, o sea, que se empezó a dar un recorrido de ese nuevo ritmo, pero siempre en el ambiente del arrabal, o sea, no había posibilidades reales de que saliera de ahí. Pero ya empezaron a aparecer lugares donde se bailaba, porque el otro elemento clave en esto es el baile del tango. El baile del tango que también comienza siendo un baile muy rígido, muy procaz. El hombre en general, cuando había, porque las mujeres empezaron a llegar después, pero cuando había mujeres las hacían, prácticamente las apretaban de una manera que no les permitía ni moverse. Era un baile muy machista, muy machista. Aparte ustedes imagínense en esos gauchos,
que acostumbrados a una vida de campo, al aire libre, bueno, después cuando están en la ciudad se dan cuenta de que no es de ellos, sin embargo se tienen que adaptar. Bueno, ese fue el comienzo, después ya se empieza a perfeccionar, ya empieza a haber otra elegancia en la forma de bailar, se separan los cuerpos, lo que permite que se empiecen a mover de otra manera las parejas. O sea, el baile también tiene su evolución, pero es clave el baile, es clave, porque solamente con las letras y con la música no hubiera funcionado. El baile no es solamente clave para que creciera en Argentina y en Uruguay, sino para después trasladarse a Europa y al mundo, porque si bien a Europa van las orquestas, pero necesariamente van a seguir los mejores bailarines, o sea, la locura en Francia va a ser aprender a bailar el tango, con los distintos estilos. Después allá lo van a modernizar, lo van a, como se dice la palabra, alisar. Alisar quiere decir que le van a sacar lo grosero, le van a sacar la parte más dura del asunto. Bueno, pero eso es otro tema. Los primeros tangos más o menos potables, digamos, que se conocen y que de alguna manera marcaron los orígenes del tango, tiene que ver con esos lugares donde se bailaba, porque se bailaba al ritmo de un trío y generalmente ese trío podía cantar o podía entonar o podía hacer una música. El primer tango conocido es el entrerriano, un tango que al día de hoy se sigue tocando, y el autor de este tango es Rosendo Mendizábal. Estamos hablando del 1897, o sea, a fines de siglo. Y ayer me preguntaban en la clase, ¿y por qué le puso el entrerriano? Y acá viene la explicación, porque así como el entrerriano está Don Juan, está Don Esteban, o sea, nombres propios. ¿Y qué era? Que a veces, muchas veces, a esos lugares concurrían hacendados, comerciantes muy ricos, y que más que nada hacendados, y que le daban dinero al autor, no para que le hiciera un tango a nombre de él, sino para fomentarle, para darle una especie de beneficio por la música, porque si no cantaban a la gorra, o sea, a lo que le daba el público. Pero esta gente que era muy adinerada le daba dinero, por eso le ponían el título del tango, le ponían el nombre, o en el caso del entrerriano, un famoso entrerriano de aquella época. Esa es la explicación de por qué muchos tangos tienen nombres propios. Es justamente porque Don Julián, Don Juan, Don Esteban, bueno, todos tienen que ver justamente con ese caso. Posteriormente ya viene un año clave, que es el 1910. ¿Por qué digo que es clave? Porque se instala en Buenos Aires la primer grabadora de discos, o sea, la primer posibilidad de grabar, que hasta ese momento no la había. Esas empresas grabadoras se van a trasladar a Montevideo muchos años después. O sea que los artistas uruguayos que quisieran grabar necesariamente tenían que ir a Buenos Aires, porque acá no había donde grabar. El tema es que esto le dio una difusión enorme al tango. Pero no solamente le va a dar difusión, sino que va a hacer que las orquestas, que se formen orquestas, ya no alcanza con un trío de guitarra, flauta y violín. Ahora necesariamente van a aparecer otros instrumentos. El más famoso y el más importante es el bandoneón. El bandoneón, que es un origen alemán, que en definitiva en Alemania se tocaba
se usaba para cantos religiosos, para acompañar coros religiosos, pero que en el Río de la Plata se le dio otro uso totalmente diferente. No, tan diferente que pasa a ser el instrumento clave de la orquesta. Y también aparece el piano, o sea, bandoneón, piano, y ahora sí se empieza a componer la orquesta típica, y empiezan a grabar. ¿Cuál es la particularidad? Que los músicos ahora ya no pueden ser orejeros, ya no pueden ser músicos que toquen de oído, tienen que ser músicos de academia, o sea, músicos que sepan de música, que sepan letras, que sepan leer una partitura, porque después van a empezar a actuar ya no en un único lugar, sino que se van a empezar a trasladar, y esto le va a dar otras posibilidades al tango, e incluso más, va a dar la posibilidad de que el tango salga del arrabal y empiece a llegar a otras clases, a otros grupos sociales, se expanda, y ese crecimiento es lo que después lleva a que el tango vaya a Europa. O sea que esta es un poco la síntesis de cómo nace el tango, de qué vertientes vino, y en definitiva llegamos a esta conclusión, o sea, la orquesta típica con orquestas con músicos profesionales. Yo, para terminar, les quiero mencionar uno de los artistas, que este me lo reservo para la clase que viene, porque en la clase que viene yo voy a hablar del choclo, los 100 años del choclo, y el choclo es una música de Ángel Villoldo. Ángel Villoldo fue también de esta primera época, de esta primera camada de músicos, guitarrista, pero que además fue un individuo muy especial. Compuso el choclo, ni que hablar, pero otro tango famoso, La Morocha, que fue el tango que introdujo el ritmo en Europa, en Francia. Hablaremos en la clase que viene de esto. Por eso Ángel Villoldo lo llaman el padre del tango. O sea que los primeros tangos realmente que tuvieron difusión fueron los tangos de Villoldo. Bueno, con esto terminamos por hoy, y más o menos dejamos encaminado ya la primera parte de ese nacimiento del tango, de la gestación. Bueno, y ahora ya estamos en condiciones de hablar de cómo vamos a hablar, la clase que viene vamos a hablar de Villoldo, vamos a hablar del choclo, y vamos a ver toda la trayectoria que tuvo este ritmo. Bueno, ya les dije que el sábado que viene no voy a estar, así que esto queda para la próxima semana, la del 30. ¿Estamos? Bueno, nos vemos. Esta camiseta me la puse a propósito. Si la ven, los que conocen de básquetbol saben que es de Malvin, por la gaviota que está acá. Aparte, es la camiseta que se creó cuando Malvin ganó el 5º federal consecutivo. Consecutivo no, pero en los últimos, hace unos cuantos años. 5 estrellas de los 5 federales. Bueno, hasta más ver. Chao.